Hoy en Aicua aprendemos todo sobre las coquedamas con el emprendedor Miguel Ángel López de Coquetinas PY. Para Miguel Ángel, cuando hay ganas, todo se puede. La pasión, confianza y responsabilidad son virtudes que caracterizan a su emprendimiento familiar. Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Aicua. En esta ocasión me presento, soy Miguel López y juntos vamos a aprender a hacer las coquedamas. Empezamos. En esta ocasión, nuestros elementos y materiales de trabajo están una palita que va a ser para remover la plantita, están las tijeras que nos van a servir para cortar los hilos. Estos hilos son los que van a servir para envolver el producto. Este es un musgo, este también es un tipo de musgo, este es un musgo nacional, este es un musgo brasilero, este es un musgo nacional. Y lo más importante, la plantita que vamos a utilizar. Le ponemos un poquito de agua con miras a que se humedezca en una buena cantidad para que esto pueda compactarse con las plantitas. El musgo la función principal del musgo justamente es esta, que mantenga la humedad para las plantas en el periodo que no podamos regar. Me gustaría también explicarles un poquito qué son las coquedamas. Las coquedamas son unas plantas artesanales basadas en una técnica japonesa cuya traducción directa es bola de musgo. Bola de musgo porque esto va a quedar de manera circular, vamos a hacer una pelotita de ella, y el musgo que es el principal componente. Bueno, una vez que esté bien humectado, hacemos a un lado para poder distribuirlo en la mesa. Lo vamos distribuyendo con miras a que este musgo pueda envolver a esta plantita. El guante prácticamente lo dejamos a la hora de utilizar el hilo. Se estarán preguntando por qué no me puse. Resulta ser de que a la hora de estirar el hilo, por lo general, tiende a cortar la piel. Entonces el guante vamos a dejarlo para ese momento. Lo vamos distribuyendo. Bueno, una vez que tenemos distribuido, vemos la planta. En esta ocasión vamos a utilizar una calanchoa, una hermosa calanchoa de color lila. Es una planta que da flores hermosas. Tenemos la palita con miras a remover un poco de su maceta. ¿Para qué? Para que la planta en sí venga con todo su sustrato. ¿Qué es el sustrato? Se estarán preguntando. Es el medio en el cual la planta sobrevive. En este caso, este sustrato está compuesto de unas tierras abonadas. En lo que refiere al sustrato hay una variedad inmensa. Aquí vemos cómo quitamos, hacemos a un lado esto, lo centramos para luego ir cerrando nuestra bola, que luego la vamos a ir poniendo con el hilo. En este sentido es ahí donde cumple una función primordial el agua. ¿Por qué? Porque esto se debe compactar y se debe adherir. Entonces le volvemos a poner un poquito de agua con miras a que esto se vaya compactando. Les iba comentando sobre los sustratos. Hay diversos tipos y depende mucho del tipo de plantitas que vamos a hacer las bolas de musgo. En ese sentido están las que son arcillosas, están las que son humus de lombrices, están las que provienen de los cocoteros, que por lo general son ideales para las orquídeas. En este caso, este ya tenía su sustrato y lo mantenemos con eso. Ahí tenemos en su primera forma, ya vemos que se va adhiriendo el musgo. Entonces vamos envolviendo con el musgo y en la medida que se va compactando, nosotros le vamos dando forma con la mano. ¿Para qué? Para que sea lo más circular posible. Entonces le damos la forma con la mano y va quedando preciosa nuestra calanchoa en este momento. Bueno, tenemos ahí, es ahí donde vamos a utilizar el hilo. Como les dije, ahora nos ponemos el guante porque esto vamos a ir estirando. Muchas personas utilizan
el guante durante todo el proceso, pero particularmente yo estoy acostumbrado solamente a la hora de estirar el hilo porque, como les dije, esto no puede lastimar la mano. Bueno, tengo mi porta hilo. De acá le damos inicialmente una vuelta. La intención es de que este hilo quede un poquito al aire para que después podamos utilizar para hacer el nudo final. Entonces, vamos a hacer un ladito este. Vamos a empezar primero con unos giros simples. ¿Para qué? Para que a la hora de levantar la kokedama no se me caiga todo el musgo. Ahora sí, la vamos a levantar para ir dándole mejor forma. Entonces nos vamos liando. Es ahí donde estiramos con cierta fuerza el hilo y evitamos con el guante que nos lastime. Esto puede ser un obsequio que tiene un significado demasiado importante. Si una persona te regala o querés regalar una kokedama, estás deseando fortaleza y unión a esa persona o con esa persona o a esa familia. Como vamos viendo, esto va tomando forma. En la medida que queramos que esto sea más voluminoso o que sea de mayor circunferencia, le agregamos el musgo. Vamos a agregarle un poquito más. Como les había dicho, esto es necesario humedecerlo con miras a que esto se vaya adhiriendo y compactando de mejor manera a nuestra plantita. Presionamos para que se humedezca. Entonces esto va a adherirse, como ya les dije, a la plantita. Y los vamos agregando proporcionalmente en la medida que veamos que sea necesario, como para que tenga mayor circunferencia. En este caso, nuestra calanchoa es para interior y la característica de esta es que no necesita mucho riego. A modo de ejemplo, esto se puede regar una vez cada 15 días en una estación de invierno, otoño. Ahora bien, en verano, como ya sabemos, nuestro calor acá es muy intenso, se deben regar una vez a la semana. Un aspecto muy importante que debemos aprender juntos también es la forma de regar. El regadío es por medio de inmersión. Es decir, debemos tener una fuente más o menos de este estilo, tal vez un poquito más grande, dependiendo mucho del tamaño de nuestra kokedama, y se hace por inmersión. Es decir, se sumerge en el agua, se deja por un tiempo prudencial. Muchos podemos calcular por tiempos, por minutos, entre 3 a 5 minutos. Otro tipo de plantas hacen que esto expida unas burbujas. Esto vaya burbujeando. Cuando deja de burbujear, quiere decir que la planta ya está bien regada. La levantamos, dejamos que esto vaya echando el residuo de agua. Una vez que está, lo ponemos en su recipiente y ya está para una semana a 15 días. Se estarían preguntando ¿cuánto tiempo dura una kokedama? Y varía mucho, depende del cuidado que una persona le dé, que una persona le pueda brindar, y también depende mucho del tipo de plantas. Están las plantas cuyas flores caen y en algunos casos las personas pueden pensar que eso no vuelve a florecer, y yo les puedo decir que sí vuelve a florecer, solo que hay que darle el debido cuidado y también el tiempo necesario que naturalmente cualquier tipo de planta necesita. Bueno, vamos culminando. Para darle el toque final, utilizamos nuestra tijerita, cortamos y vamos a ir culminando. Vamos a hacerle un nudo. En lo posible que el nudo quede por el medio, no muy arriba, porque al estirar esto le va a hacer presión y tiende a ahorcarle un poquito a nuestras plantas. Ahí vamos a hacerle el último nudo. Ahí está. El hilo que sobra lo cortamos. Vamos terminando. También con la tijera vamos cortándole estos musgos que sobresalen con miras a ir afinando la bola. Este es un emprendimiento familiar que surgió no hace mucho en base a una necesidad económica que tuvimos en la familia. Sin embargo, creímos una oportunidad, un desafío. Sin embargo, esto nos llevó a apasionarnos. ¿Por qué? Porque siempre tuvimos ese amor hacia la naturaleza y sobre todo a las plantas. De manera personal,
Una distracción mía es hacer este tipo de trabajos con las plantas. Es por eso que Coquetinas PI nació hace poco tiempo y en él trabajan ya mis hijas. Somos una familia, estoy casado con Paola, tengo 3 hermosas princesas, Agustina, Valentina y Martina. Es ahí que nace el nombre de Coquetinas PI. La satisfacción es muy grande, es muy enriquecedora, porque cuando uno puede, es ahí donde debe animarse. Todo es posible en la medida que uno crea que es posible, y nosotros creímos que esto iba a funcionar, y hoy día, gracias a Dios y gracias al apoyo de personas que nos quieren, que nos aprecian, y a la familia por sobre todo, esto es un emprendimiento que va tomando vuelo. Coquetinas PI, hoy día estamos teniendo en nuestra casa, en un ambiente muy familiar, donde tenemos a disposición una variedad interesante de flores, de plantas, de frutos. Entonces, ante cualquier necesidad para un lindo obsequio, cualquiera sea el motivo, o para adornar tu casa, nos puedes encontrar en Fernando de la Mora, zona sur, en el barrio Itacahue. También te podemos facilitar los números y te acercamos la planta de tu elección. 0986-258-707, que es mi número, y está el número de mi esposa Paola, que es el 0961-761526. Así queda nuestra hermosa calanchoa de color lila. Además de eso, tenemos una variedad interesante. Acá están nuestras variedades de hojas con flores, nuestros anturios hermosos que vienen en diversos colores. Espero que les haya gustado. Ante cualquier necesidad, estamos en Coquetinas PI. Estoy plenamente abierto y dispuesto a ayudarles. Esto fue un programa más de Aikuá. Muchas gracias.